Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Segundo programa del día de hoy, viernes 5 de marzo del año 2021. Galicia Aragón, te saludo primero que nada y te Yo agradezco también, mucho que siempre Javier. seas compañera en esta jornada de lunes a viernes en materia periodística, pero la jornada de toda la vida, ¿no? De todos estos años. Somos compañeros, Así Javier. es. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, y ustedes nos acompañan también Claro. y nos ayudan a hacer este programa. Muchas gracias por seguirnos, por habernos ayudado a ir fortaleciendo poco a poco a Cuatro Vientos. Muchas gracias por su apoyo, por darnos like y por hacer que Cuatro Vientos trascienda fronteras. Muchas gracias. Sí, le recomendamos mucho el programa de ayer y el de hoy, dividido en dos partes, que la verdad, sobre el tema de Constellation Brands que se va, pero también los temas del agua, Olga, la verdad se los recomendamos mucho. Son, como tú bien decías hace un momento, es material histórico. Es Así material es. histórico, que le recomendamos mucho que los tenga y los baje y los guarde, porque Sí, van a servir de sí, mucho. y este programa de veras se lo recomendamos en especial a quienes desde sus comunidades están enfrentando alguna lucha contra transnacionales que tratan de instalarse saqueando los recursos naturales de sus pueblos. Y también aquellas organizaciones que están buscando cómo organizarse, qué vías seguir para enfrentar intereses ajenos a la comunidad, y porque lo decimos con mucho orgullo por quienes han encabezado estas luchas. Mexicali, Baja California, se ha convertido en una vanguardia, no solo nacional, sino internacional, en estas luchas por la defensa del agua, con una organización también que ha surgido, que han creado últimamente, que es la Contraloría Ciudadana Autónoma en Defensa del Agua. Así es. Entonces, no se lo pierdan, de ver, los programas están buenísimos. Pero bueno, amigos, tenemos que empezar las notas del día de hoy. Y mire, una primera nota que se nos hace que es muy importante y por eso queremos empezar el día de hoy con esta información que proporcionó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su entrevista matutina allá en el Palacio Municipal. Y creo que es algo muy importante. Es hora de poner fin al saqueo de la fiebre constructora. La nota es de Fabiola Martínez y Néstor Jiménez y dice así: el gobierno federal presentó hoy resultados y proyecciones del programa de mejoramiento urbano 2019-2021 en un panorama de 600,000 casas abandonadas como resultado de las prácticas corruptas de los pasados gobiernos neoliberales, o Galicia, según indicó el mandatario. Así es, el país completo parece un cementerio de casas abandonadas, Javier. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió la necesidad de poner ese punto final a la fiebre de la construcción del periodo neoliberal, en la cual las empresas se dedicaron a hacer negocios y saqueos con el apoyo de funcionarios de todos los niveles de gobierno. Sí, y fundamentalmente durante la administración de Felipe Calderón. Una vez más, este hombre llevándonos a situaciones realmente muy, pero muy dramáticas, muy mal. Aunque los convenios, Javier, con las grandes constructoras, que por cierto tenían su sede aquí en Mexicali. Varias de ellas, Urbi, por ejemplo. Urbi, ¿sí? Bueno, estas empresas constructoras tuvieron un auge con el panismo hecho gobierno. Empezaron en Baja California con el gobierno de Ernesto Rufo Apel. Aquí fue el experimento que luego detonó nacionalmente con Vicente Fox. Así es. Bueno, mire, el mecanismo que caracteriza a esta obra siniestra inmobiliaria que emprendieron estos gobiernos se caracterizaba por la compra de hectáreas a bajo precio, la construcción de huevitos habitacionales, incluso de 30 metros cuadrados. Imagínense usted ahí viviendo en una familia de 5 o 6 integrantes. En zonas apartadas de alto riesgo, sin servicios, y le faltó al presidente decir a carísimos, altísimos precios. Altísimos por los precios. Créditos, por los intereses que generaban los créditos de estas compañías inmobiliarias. Aquí hicieron negocios infames porque luego estas constructoras llevaron a la universidad, le regalaron unos terrenos en un lugar que se conoce como el Valle de las Palmas, que queda lejos de todo, absolutamente lejos de todo, y ahí construyeron una sede, un campus universitario de la Autónoma de Baja California,
y es de veras un peregrinar de todos los días de los estudiantes que tienen que tomar camiones especiales Ajá. para ir a clases. ¿Por qué? Porque ahí se quería estas empresas constructoras pues detonar una nueva ciudad y se quedaron en casitas, de estas casitas huevitos abandonadas, porque pues la gente, imagínate, es la gente más pobre y queda lejos de todo, ¿cómo se van a mover? ¿Cuánto les va a costar Sí, ir a la escuela, ir al trabajo, todo? Una sí. infamia, una Ahí verdadera fue infamia un doble fraude, ¿no? Por un por la lado, universidad. la obra pública, en este caso la universidad, aportando cantidades inmensas, con quién sabe qué fines lucrativos. Y segundo, el tema también de que, de que construir escuelas, universidades, en lugares no idóneos por su ubicación. Oye, y Ujú. todo bajo el cacicazgo de este que fue rector de la OBC, Alejandro Mungaray, y que ahora quiere ser gobernador por Movimiento Ciudadano. Bueno, el presidente subrayó que la política actual ya no tiene coyotajes ni desalojos por parte de los despachos jurídicos que compraban carteras vencidas, sino un plan de rescate, en especial en colonias marginadas y abandonadas. Ya se dijo, basta al periodo de saqueo que se registró en el Infonavit, de corrupción en constructoras, inmobiliarias, políticos, que dejó de saldo alrededor de 600,000 departamentos abandonados, indicó el presidente en su conferencia matutina. Mira, Carlos Martínez Velázquez, quien es director de Infonavit, dio a conocer que se han ubicado 100.345 viviendas susceptibles de ser rescatadas. Otras, aunque están en la misma situación, no es posible recuperarlas o revenderlas debido a que fueron construidas de manera rapaz en zonas de alto riesgo y en cuanto a protección civil se refiere, pero aparte, Olga, sí, es cierto esto que está diciendo el director del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, pero por otro lado, Olga, ¿cómo vas a vender o a rehabilitar una casa de 30 metros cuadrados para que se meta alguien ahí a vivir, a malvivir? Pues a lo mejor O sea, entregando las dos casas que están pegaditas por una pared delgadísima donde y se oye ¿ya ha sido hasta, de esta sala? se oye hasta el estornudo del que vive enseguida, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, el director de Infonavit también informó que en la presente administración se han otorgado poco más de un millón de créditos, con enfoque a los trabajadores que ganan menos de 12,000 pesos al mes, y se cancelaron los juicios masivos y las subastas de viviendas recuperadas. Hay que recordar que esto de las subastas de viviendas recuperadas, Javier, fue un negocio también de los hijitos de Martita Sagún. Así es, y de abogados voraces, ¿no? De abogados que vieron la facilidad entonces de como conocen previamente la información de cuáles van a ser las casas que van a ser subastadas, pues se arreglan y Sí. las compran y ya después pues se hacen casatenientes. Sí, los hijos de Marta Sagún estuvieron comprando, porque rápido se dio este fenómeno del abandono de casas, y los hijos de Marta Sagún estuvieron comprando casas abandonadas en 2,000, 3,000 pesos, que ni siquiera el terreno valía eso, Javier, No. o sea, valía mucho más el terreno, y luego hicieron unos grandes negocios porque se las revendían al propio Así gobierno. es. Bueno, mire, otro funcionario federal que estuvo presente hoy en la conferencia matutina del presidente, que es Román Meyer Falcón, quien es secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presentó a su vez un resumen de las acciones que ha realizado su oficina en lo que va de este sexenio, con un total de 852 obras en escuelas, calles, centros de salud, deportivos, espacios públicos y comerciales. Dijo que se realizaron 196,271 acciones de vivienda, 10,954 regularizaciones. Hubo un impacto positivo para la generación de 300,000 empleos, 5.3 millones de pobladores beneficiados y 5 millones de metros cuadrados intervenidos, equivalentes a 238 veces el zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, en esta conferencia de matutina, amigos y amigas, también se habló de que es el punto de echar hacia adelante, eso es lo que se dijo el día de hoy, mejorar la calidad de vida en las colonias de mayor marginación del país, al tiempo también de reforzar la infraestructura urbana vinculada con las megaobras, como el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor del Istmo de Tehuantepec, así como el tren Maya, Olga, y esto, bueno, pues nos habla de la intención que tiene este gobierno de Andrés Manuel López Obrador
de modificar también algo que es uno de los múltiples aristas que tiene el fenómeno de la corrupción y la impunidad en nuestro país. Este tema de las inmobiliarias, Olga, que hicieron el super negocio y después de hacer el super negocio de engordar las carteras con millones y millones de pesos, se declaran en bancarrota y ahí andaba Enrique Peña Nieto queriéndolas rescatar. No, ¿y sabes cuándo se declaran en bancarrota, Javier? Cuando empiezan a surgir las demandas colectivas en contra por el fraude que resultaron las viviendas construidas, Javier, sí, que además de ser carísimas, estaban mal hechas. Entonces hubo colonias completas que decían, miren, se están desquebrajando las paredes, se está cayendo el techo, no sirve la tubería de agua. Bueno, en fin, empezaron a recibir una serie de demandas. Bueno, pues encontraron la salida legal de declararse en quiebra y eso sí, las empresas quebraron, pero ellos terminaron gordos de dinero, Javier. Totalmente cebados. Olga, y dos cositas más que dijo el presidente, nada más para comentarlos, para que usted esté informado. López-Gatell regresa a sus labores la próxima semana, esto lo anunció también Andrés Manuel López Obrador, aunque también recomendó, fíjate, lo que son las cosas, luego Andrés Manuel luego dice cosas que de verdad, recomendó a sus funcionarios que tienen COVID, ¿sí?, que no vuelvan de inmediato, que se esperen, que se tomen unos días más para su completa recuperación. Bueno, pues ya lo tienes a él, ¿no? Lo ha de decir por experiencia propia, Javier, porque seguramente se está dando cuenta de que lo que debió haberse quedado otros días más en no más 2 semanas estuvo fuera, Javier, y anda viajando, y bueno, yo creo que ya se dio cuenta de las secuelas que hay, tan dolorosas, de tanta fatiga, en fin. Bueno, pues que sus colaboradores se queden un poquito más descansando, que él trabaja por todos. Bueno, y la última anuncio importante que dio, amigos y amigas, hoy en la mañana, ya saben que habla de muchas cosas, pero de las que se están destacando más, es que anunció también una nueva subasta para 19 aeronaves que pertenecen a la flota del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? El avión presidencial no va a salir a subasta. El avión presidencial, dijo hoy el presidente, dijo, nos sale más barato, finalmente, darle mantenimiento que usarlo. Y, bueno, está buscando, anunció que hasta el momento el gobierno federal se ha gastado 120 millones para darle mantenimiento a este avión presidencial que no quieren. Qué bonita herencia nos dejaron Calderón y Peña Nieto. El viernes 12 de marzo es la fecha de la subasta, por si le interesa. De otras aeronaves. Ajá. Pues hay empresas y hay particulares a los que sí les interesa y mucho, Javier. Muy bien. El futuro de las vacunas. ¿De qué depende que se puedan producir vacunas? De algo que escasea. Los monos de laboratorio. Pobrecitos monitos. Sí, no hay suficientes monos, Javier. Mira, vas a ver los hay algunos muy monos, eso sí. Muy changos. Muy lobos plateados. Bueno, Mark Lewis estaba desesperado por encontrar monos. Millones de vidas humanas corrían peligro en todo el mundo. Lewis, el director ejecutivo de BioQual, era el responsable de suministrar los monos de laboratorio a las farmacias a las empresas farmacéuticas como Moderna y Johnson & Johnson, las cuales necesitaban animales para desarrollar sus vacunas contra el COVID. Sí, monitos, ahí están, mira, los hermosos. Sui Li Wei, que trabaja como periodista para el periódico The New York Times, indica también que el año pasado, cuando el coronavirus arrasó en Estados Unidos, en el mundo casi no había monos criados especialmente para este propósito. Así, ante la falta de suministro de monos para fines científicos, los cuales pueden costar, Olga, agárrate, hasta $10,000 cada uno. Cuestan más que un ser humano. Casi una decena de empresas tuvieron que hacer todo lo posible para encontrar este tipo de animales en la parte más álgida de la pandemia. Híjole, $10,000. Es que si a ti, por ejemplo, te atropellan, Javier, mueres en la calle, o si te matan, o si pierdes la vida en un trabajo, tus deudos tienen que durar años y años viendo a ver cómo te indemnizan, cómo se repara el daño, y a veces no sacan ni la mitad de esto que vale un mono.
Perdimos trabajo porque no pudimos proveer los animalitos, los monos, en ese periodo, dijo Lewis, para reafirmar que el mundo necesita monos, primates con un ADN muy parecido al de los humanos, para desarrollar vacunas contra COVID-19. No obstante, una prohibición reciente a la venta de vida salvaje procedente de China, increíble, ¿eh? Increíble, ya sabes que China luego agarra campañas por estar comprando especies en peligro de extinción. Bueno, o el principal proveedor de animales domésticos de laboratorio, que son precisamente estos chinos, ha exacerbado una escasez mundial provocada por la demanda inesperada a causa de la pandemia. La más reciente escasez ha revivido el debate en torno a la creación de una reserva estratégica de monos en Estados Unidos, una reserva de emergencia similar a las del petróleo y los granos básicos, los alimentos que mantiene el gobierno. Debido a que las nuevas variantes del coronavirus amenazan con volver obsoleto el lote actual de vacunas, los científicos se apresuran para encontrar nuevas fuentes de monos y Estados Unidos reevalúa su dependencia de China, un rival con sus propias ambiciones biotecnológicas. La pandemia ha dejado claro el control que tiene China sobre el suministro de los productos de emergencia, entre ellos las mascarillas y los fármacos que necesita Estados Unidos en una situación de crisis como la que está viviendo. Mire, los científicos estadounidenses han buscado tanto en instalaciones privadas como en las que reciben financiamiento gubernamental del sureste de Asia y Mauricio, una diminuta isla que se encuentra al sureste de África, un suministro de los objetos de estudio preferidos, que son los macacos rhesus y los macacos cynomolgus, también conocidos como macacos de cola larga. Sin embargo, bueno, dicen que para tener la lengua no hay que tener la cola larga. Algunos macacos andan en la política ya, y estos tienen la cola muy larga. Sin embargo, ningún país puede compensar el suministro de China. Antes de la pandemia, en 2019, China suministró más del 90%, del 60%. más del 60% de los 33.818 primates, en su mayoría macacos cynomolgus, importados a Estados Unidos, de acuerdo con estimaciones de analistas que se basaron en datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Estados Unidos actualmente tiene hasta 25,000 monos de laboratorio, en su mayoría macacos rhesus, de cara rosada, en 7 centros de primates. Mire, desde que empezó la pandemia, entre 600 y 800 de esos animales han sido sujetos de investigación para coronavirus. Según los científicos, los monos son los especímenes ideales para investigar las vacunas contra la COVID-19, antes de que sean probadas en humanos, por supuesto. Los primates comparten más del 90% de nuestro ADN y gracias a su biología se les puede hacer pruebas con hisopos nasales y escanear los pulmones. Mira, los científicos aseguran que es casi imposible encontrar un sustituto para probar las vacunas contra COVID-19, aunque los fármacos como la dexametasona, el esteroide que usó el presidente Donald Trump para tratarse, se han probado también en hámsters. En el pasado, Estados Unidos recurrió varias veces a India para el suministro de macacos rhesus, pero en 1978 India interrumpió sus exportaciones después de que la prensa india informó que los monos se usaban en pruebas militares en Estados Unidos. Y fíjate, un dato también muy interesante que trae este amplio reportaje de esta periodista del New York Times, indica que también, ¿sabes qué está dificultando que Estados Unidos y otras naciones estén comprando los monos para las vacunas? Resulta que las agencias de aviación comercial y algunas otras agencias que trabajan con las compañías de mensajería a nivel internacional, DHL y todo este tipo de compañías, no tomaron ya también la disposición de no transportar animales en sus aviones, ¿sí? Que tienen como objetivo el uso en experimentos de carácter científico, militares o
médicos en particular. Entonces, ¿pero por qué no transportarlo si tiene objetivos por el tema científicos? de la conservación de las especies. Bueno, pero la ciencia necesita siempre, Javier, ya lo estamos viendo. Qué interesante está, ¿no? Sí, Qué es una interesante está esa contradicción posición ahí, también sí. de las grandes compañías aeroespaciales en el mundo, amigos y amigas, con el tema de los monos. Bueno, y en tanto, la pobreza sigue creciendo en América Latina. Alcanzó niveles no vistos en 20 años. La pobreza y la extrema pobreza alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación, o sea, y participación laboral, o sea, creció el desempleo, Javier. Así es. Javier, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenar esta pandemia por COVID, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La agencia Reuters también informa que la secretaria ejecutiva de la Comisión Regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcenas, la mexicana Alicia Bárcenas, presentó una nueva edición del informe anual Panorama Social de América Latina 2020, el cual señala que la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político muy complejo, con bajo crecimiento, aumento de la pobreza, así como crecientes tensiones sociales. Además, pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan a las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, además de la injusta división sexual del trabajo y la organización social del cuidado de los seres queridos, de los enfermos, de los desvalidos, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres. Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región latinoamericana, que registrará una caída de su Producto Interno Bruto de menos 7.7%, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12.5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33.7% del total de la población. Ello supone, Javier, que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. Recuerde, estas son cifras tan solo para América Latina, sí, desde México hasta la Tierra del Fuego allá en Chile y en Argentina. El documento indica que persisten las brechas entre grupos de población. La pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes, así como indígenas y afrodescendientes, así como también en la población con menores niveles educativos. Los gobiernos de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Estas alcanzaron al 49% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas. Sin esas medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado casi el 16% y la pobreza al 37% de la población. Finalmente, afirmó la mexicana Alicia Bárcenas, la pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y en la actualidad se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de esta crisis. No cabe duda que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero estado de bienestar, tarea largamente postergado en la región latinoamericana. Y es cierto, Olga, Latinoamérica junto con varias regiones de Asia, ¿sí? Y Medio Oriente están registrando una verdadera crisis con el tema del aumento en los niveles de pobreza y extrema pobreza. Retroceso de 20 años, Javier. Impresionante. Una generación. Sí, muy lamentable, muy lamentable este crecimiento tan solo en la región de 88 millones de personas más a los niveles de población
con pobreza o extrema pobreza. Y bueno, en tanto, todavía en México sufrimos consecuencias graves en las escuelas normales por los daños que ocasionó la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Otra de las reformas que fueron aprobadas por PRI, PAN, PRD. El Pacto por México, ahora conocido como Pacto, ¿qué? Va por México. Es que siempre les va muy bien cuando van por México, Javier. Así es. Pues les va muy bien a ellos, desgraciados. A esa cúpula política de estos partidos políticos. Qué bueno que lo dices, sí, porque es esa élite de estos partidos. Sí. Bueno, la nota es del periodista Lenin Patiño, del periódico Contralínea. La reforma educativa aprobada en 2013, propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, bueno, en realidad la propuso Claudio X González de una propuesta que viene de Estados Unidos, contenía aspectos irracionales con repercusiones graves para las escuelas normales rurales que aún padecen. Así lo expresó la doctora en sociología Tatiana Kohl-Lebedev durante la conferencia Vigencia del normalismo rural. ¿Son necesarias? Bueno, a Tatiana Kohl yo la conozco y me da mucho gusto saber de ella. Así es. Sí. Bueno, mira, la primera repercusión grave de esta reforma, explicó la investigadora, es que se entendía al normalismo como una profesión de Estado. Es decir, se buscó una concepción integral desde la formación en la educación, esto obviamente en la educación básica primaria, hasta las escuelas normales, bajo el argumento de que el Estado es responsable del sistema educativo nacional. El segundo elemento perjudicante es que la profesión docente se abría a la libre competencia. Esto permitía la participación de cualquier persona en los concursos de oposición, en los cuales se entregan las plazas para maestros. Esto es gravísimo, dijo Tatiana Kohl. Bueno. Y es que se pregunta en los concursos de oposición, básicamente, aquí están algunas de las preguntas, las normatividades y los reglamentos de la Secretaría de Educación Pública. O sea, preguntas estúpidas como, ¿te gusta dar clases? O, si ves a dos niños peleando en el patio, ¿qué harías si fueras maestro? Cosas absurdas. Un examen de opción múltiple nunca te puede decir si alguien tiene vocación magisterial. Esto se impuso a las normales y continúa vigente. Dijo, qué barbaridad, Javier. Asimismo, acusó la socióloga que el Estado mexicano irrumpe en los planes de estudio de las normales rurales a través de los exámenes del concurso de oposición, pues definen las preguntas y los temas sin basarse en la currícula. Esto obliga a los profesores a enseñar temas inexistentes en el plan de estudios. Y finalmente dijo, este fue el mecanismo que el gobierno utilizó indirectamente para meterse en las currículas. Y desgraciadamente está vigente, porque al final de cuentas los estudiantes quieren tener una plaza de maestro. Y uno como maestro los tiene que preparar para que pasen. Así es, Olga. Así es, qué cosa tan interesante. Es lo que ya sabíamos que estaba sucediendo, lo malo es que sigue sucediendo, dice Tatiana. Así es, muy buena. En tanto, en otra nota que compartimos con ustedes, ¿sí? Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, es decir, el Instituto Nacional Electoral, obligará a los partidos a incluir a mexicanos en el exterior como candidatos. Es una cosa de veras que da, no sé. Alonso Urrutia, del periódico La Jornada, informa. En medio de cuestionamientos a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por extemporánea e incongruente con otros preceptos legales, el Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó el acuerdo mediante el cual los partidos políticos estarán obligados a incorporar a un mexicano residente en el extranjero dentro de los 10 primeros lugares de cada una de las listas de candidatos a diputados plurinominales. ¡Qué barbaridad! Es que como ya hay muchos que están ahorita bajo investigación, Javier, los partidos se quedaron muy chiquitos, en crisis con muy poquita gente, y muchos de ellos con investigaciones encima, por corruptelas, entonces necesitan traer gente de fuera. Oye, ¿cómo te ponen a pedir entonces que sean los diputados para ser candidatos que tenga X tiempo viviendo en el distrito por el que se va a postular? Aquí hay unas cosas que de verdad te digo. Yo por eso digo que es una estupidez esto, pero bueno.
La decisión fue objeto de críticas partidistas, con excepción de Morena, por considerar una imposición esta orden del tribunal cuando ya hay acuerdos en la postulación de aspirantes. Mire, durante la sesión del Consejo General del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba calificó de absurdos algunos de los términos contenidos en la referida sentencia, aunque fue avalada por unanimidad, solo porque es un mandato judicial, según cuestionó el consejero Uquip Espadas. Córdoba señaló que nadie cuestionaba la postura de buscar la ampliación de derechos a los grupos vulnerables, en este caso la población migrante. Pero la sentencia, dijo, es absurda. Y explicó, resulta que la sentencia ordena incluir candidatos a diputados federales con carácter migrante, solamente que la Constitución actual solo permite a los mexicanos residentes en el extranjero votar por presidentes y senadores, pero no a diputados federales. Es decir, acusó, los ciudadanos residentes en México votarán por los representantes de los mexicanos que viven en el extranjero. Es un absurdo conceptual. Con la excepción de las consejeras Adriana Favelo, Claudia Zavala y Carla Humphrey, quienes reivindicaron la trascendencia de ampliar las acciones afirmativas a los migrantes, el resto de los consejeros arremetieron contra el Tribunal Electoral por modificar las reglas del juego en medio del proceso electoral, también atentando contra la certeza. Esta es otra de las razones. Esa es otra también muy importante. Esto, y lo extraño aquí, Javier, es que, bueno, ¿cómo le van a hacer? Porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral, pero la ley, la Constitución establece, Javier, que no se pueden hacer modificaciones y menos modificaciones sustanciales en un periodo de un año antes del inicio del proceso electoral que inició en diciembre pasado, Javier. Mira, el consejero Ciro Murayama, tienes toda la razón, ahorita voy a hacer un comentario adicional. Ironizó este consejero Ciro Murayama. Resulta que ahora habrá candidatos que serán postulados sin electores, pues los residentes en el extranjero no podrán votar para diputados. Y sabes una cosa, Olga, fíjate que este tema, de nueva cuenta, mira, el tema todavía de estas disposiciones que se dieron para las comunidades indígenas y que beneficia enormemente, o se supone que debería beneficiar enormemente a las comunidades indígenas nativas y que ya residentes aquí en Baja California. Ese estuvo dentro de tiempo. Eso estuvo muy bien, me pareció que hubo mucho tiempo para que esto se implementara, aun cuando aquí los partidos y las autoridades electorales hicieron todo y han hecho todo por retrasarla y tratar de desencarrilar este tren. Además era una resolución sobre una reforma que ya existe. Que ya existe. Sí. Pero después empezamos a tener problemas cuando empiezan a hablar, que también tienen todos sus derechos, pero hay que hacerlos con tiempo. El tema de la diversidad sexual, que también los incluyeron, que tienen que meter candidatos. Luego metieron el tema también fueron los jóvenes, los discapacitados, algunos grupos marginales, y esto ya comenzó a embrollar y más, y vino todavía a afectar el tema de las comunidades indígenas. Sí. Y ahora esto, Galicia, entonces, cuando estamos, pues ya empezamos con las campañas el próximo lunes. Ajá. No, esto está totalmente fuera de tiempo, te digo, Javier. Que es una Lo que barbaridad. no sé es qué instancia puede intervenir aquí, porque pues la Suprema Corte no. Este Tribunal Electoral equivale a la Suprema Corte en materia electoral, pero está violando la Constitución. Tal vez sí se pueda poner un juicio de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, no lo sé, eso hay que consultarlo con abogados. A ver, a lo mejor el lunes, abogados constitucionalistas. Tanto con Armando como hay que pedirle a Daniel Solorio que investigue el tema para que nos dé opinión el próximo lunes. Ok. Oye, y sobre el tema electoral, sobre el tema electoral. Muy grave. En 32 días, 6 políticos muertos, 64 fallecidos desde el inicio del proceso. No son muertos, son asesinados. Son asesinatos, homicidios. Así es. Y algunos de ellos, todos dolosos, de seguro. Al arranque hoy de las campañas electorales de candidatos a gobernador en 5 estados, y a un mes de que inicien en otros 15, el clima político se va enrareciendo con el asesinato de aspirantes a cargos de elección, principalmente a nivel municipal. La nota es de Excelsior y dice también,
Tan solo en el último mes y en lo que va de marzo, o sea, febrero y marzo hasta el día de hoy, 6 políticos fueron asesinados y otros 3 sufrieron agresiones o secuestro. De acuerdo con Integralia Consultores, que dirige, mira tú quién, ¿Sí? Luis Carlos Ugalde, el que era titular del desaparecido IFE, que ahora es INE. Sí, Luis Carlos Ugalde, y que lo fue en el tiempo, Javier, ni más ni menos, que en el tiempo en que se dio el fraude, lo que López Obrador califica como fraude electoral. Entre septiembre, bueno, de acuerdo a este personaje, entre septiembre de 2020, que fue el inicio del proceso electoral, y el 31 de enero de 2021, se han contabilizado 73 incidentes, Olga, de violencia política y 88 víctimas en México. En la mayoría de los casos se estima que los autores fueron integrantes de grupos criminales. Y quiero nada más hacer la aclaración. Todas estas fotografías de personajes que estamos viendo ahí son las de las personas que asesinaron. Aquí fue captado cuando estaban matando a un candidato del PRI. Así es. Y todos estos, el joven de amarillo es el al que asesinaron. Todos ellos, Olga, son candidatos que han muerto. Este joven que está en el círculo también fue asesinado. De Morena. Todos, sí, de Morena. Sí, ya ahorita vienen los datos. Todos ellos, también otro morenista. De las 88 víctimas de violencia política, 64 fueron asesinadas, entre ellas 17 funcionarios municipales, 6 activistas, 5 funcionarios federales y estatales, 5 aspirantes a cargos de elección popular, 4 periodistas, 3 líderes partidistas, 3 expresidentes municipales y 3 legisladores locales, además de 2 alcaldes. ¡Qué barbaridad! Mira, la Secretaría de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria Federal de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, coincidió ayer en que esta cifra es genuina y agregó que en 7 estados del país se concentra más de la mitad de los eventos de violencia política como homicidios y lesiones. Integralia señala que entre los asesinatos destacados están el de Floricel Ríos Delfín, presidenta municipal de Jamapa, ocurrido en Veracruz en noviembre pasado, el de Carlos Beltrán Bencomo, alcalde de Temozachic, Chihuahua, y el del diputado y precandidato a la alcaldía de Juventino Rosas, en Guanajuato, Juan Antonio Acosta, que ocurrió apenas en enero. Aparte también, por partidos políticos, Morena tuvo el 32% de los incidentes de violencia política, seguido por el PRI con el 23% también de esta violencia. De acuerdo con lo que reporta la consultora Eteleket en su cuenta de Twitter, 53 políticos han sido asesinados desde que comenzó el proceso electoral. Apenas el pasado miércoles fue asesinado el ex líder del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, Rodrigo Sánchez Flores. Ese mismo día, en Chimalhuacán, fue golpeado y luego secuestrado por horas el precandidato de Morena a la alcaldía de ese municipio, Pablo García Colores. El pasado 15 de febrero fueron asesinadas en su casa en Cozoloacaque, en Veracruz, la exdiputada local Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, exfuncionaria estatal. Carla era uno de los perfiles que se manejaban para ser candidata a la alcaldía de ese municipio. También en Acayucan fue atacada a balazos la vivienda del precandidato de Morena a la alcaldía de Tejistepec, José Luis Flores Sabiur. Antes, el pasado 11 de febrero, Juan Gilberto Ortiz Parra, precandidato en el municipio de Úrsulo Galván, fue atacado y muerto a balazos. El 24 de febrero fue asesinado el secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos en Quintana Roo, Ignacio Sánchez, precandidato a la presidencia municipal por la coalición Partido Verde Ecologista, Morena, Partido del Trabajo y un partido local de nombre MAS. Bueno, pues estas cifras son de veras escalofriantes porque el proceso electoral todavía no entra a la fase más álgida, pero además, Javier, hay que decir que ayer estuve escuchando a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Federal. No escuché los cómo, pero sí anunció que se iba a aplicar un operativo especial de protección a los candidatos para que no sean obligados por el crimen organizado de sus respectivas localidades a renunciar a sus candidaturas
para que no corra riesgo su integridad física, que no sean asesinados, por supuesto, y dijo, bueno, pues vamos a trabajar en operativos especiales con los partidos políticos para cuidar las candidaturas y frenar las intentonas del crimen organizado que tiene por costumbre imponer a los candidatos, Javier, principalmente a los presidentes municipales, ser ya ellos, los grupos criminales de la región, quienes deciden las candidaturas. Si un partido postula a un candidato, van y le dicen, ¿sabes qué? Quítalo, bájalo porque queremos que quede fulano, o está bien que quede este candidato, pero que nos den la Secretaría de Seguridad Pública y la de Obras Públicas dentro de Cabildo, y así por el estilo imponen sus condiciones. Entonces, según lo que decía Rosa Isela Rodríguez, van a hacer este operativo. Obviamente no dijo cómo lo realizarán, porque me imagino que forma parte de la secrecía también con la que tienen que trabajar. Sí, no, definitivamente, Olga Alicia. Y más cuando precisamente estamos ante un crecimiento, diga lo que diga en este momento el gobierno federal, Olga Alicia, la verdad es que el crimen organizado no ha parado, continúa trabajando. El hecho de que detengas a un cabecilla importante no significa que vas a desmantelar al cártel o al grupo delincuencial. Lo cierto es que han crecido, su presencia en la política está en aumento. Hay muchas dudas de gobernadores, de presidentes municipales, de diputados, de que fueron financiados o que están vinculados directamente trabajando con el crimen organizado, Olga. Y esto ha llevado finalmente a un escenario como este, en el que apenas está empezando el proceso electoral y ya tenemos estas cantidades de personas que han sido fallecidas. Mira, y hay de todo, ¿no? Mujeres, hombres, sí, delgaditos, flaquitos, gorditos, en fin, jóvenes, con diferentes colores de todos los partidos políticos, Olga. Y esto me imagino que también tiene mucho que ver estos asesinatos con candidatos y candidatas que finalmente deciden no pactar con los grupos delincuenciales, y entonces pues hay posiblemente esa sea una causa. Los sacan de la contienda a la mala, eliminándolos literalmente. Y yo lo que veo, Olga, Morena y PRI son los más asesinados. Son los más asesinados. Y yo con esto comento, sería mi último comentario sobre este tema. Mira, Olga, desafortunadamente, hay dos temas aquí que para mí van a fomentar de aquí al día 6 de junio, que es el día del domingo de la elección en nuestro país, ¿sí? La más grande de la historia de este país contemporáneo. Se van a dar dos cosas que van a incidir, siento yo, en un gran abstencionismo. Por un lado, el tema de los candidatos y de los partidos políticos, que han desilusionado a mucha gente en la forma como están siendo designados. No todos, pero sí, bastantes. Sí, hay cosas que pueden incidir en eso. Pero, Olga, si estas matanzas, estos asesinatos, estos homicidios dolosos continúan, Olga, no sé qué es lo que vaya a suceder, pero tarde que temprano, esto va a provocar que la gente también no quiera salir a votar. Y hay un tercer elemento, la misma pandemia. ¿Sí? La misma pandemia. Mucha gente también, pues por salud, no va a querer, por seguridad médica, no va a querer salir. Entonces, aunque esperemos que ya para entonces haya un alto porcentaje de personas vacunadas, Javier. De acuerdo al plan de vacunación que dieron a conocer la semana pasada por parte del gobierno federal, para fines de marzo y abril, entre fines de marzo y principios de abril, debemos estar vacunados los adultos mayores. Y para fines de junio, principios de julio, deberán estar vacunados ya el 80% del total de la población, que es el grupo objetivo. O sea, la totalidad de las personas a vacunar ya deberán estar vacunadas entre junio y julio. Así que se supone que ya va a haber un avance si las vacunas siguen llegando, ¿verdad? Claro. Y si llegan en mayor cantidad de como han llegado, que es lo que existe en el acuerdo, en los planes. Claro que sí. En tanto, Javier, hay que cuidarse de no comer tanto, Javier. Nada más quiero hacer un último comentario. Y esto, ¿sabes qué? Desafortunadamente, Olga, el tema de esto de los asesinatos de los candidatos se va a haber incrementado ahora que arranque la campaña, porque ya van a estar en la calle, ahí van a comenzar a ser presionados para que, por los ciudadanos, para que expongan sus planes de seguridad. Y muchos de estos candidatos a lo mejor ni siquiera tienen el plan realmente de hacerlo, pero van a decir, vamos a ir en contra de todo, contra los delincuentes, y sí, los grupos criminales aquí que operan. Con eso pueden firmar su sentencia de muerte. En fin, a muchos les matan en sus casas y luego les queman sus casas, ¿no? Terrible. Ahora sí, perdón, te disculpo. Candidatos. Bueno, decía que, a propósito que mencionó Javier el COVID hace un momento,
Bueno, pues el riesgo de contagiarse con el coronavirus que provoca COVID-19 aumenta hasta un 46% en las personas que sufren o sufrimos obesidad. Estar en situación de obesidad, tener kilos de más, le hace más susceptible de enfermarse de COVID. Vivir con obesidad aumenta en eso, en un 46% el riesgo de tener una prueba positiva de COVID-19. Se duplica el riesgo de hospitalización y sube 44% la posibilidad de morir por esta causa. Así lo advirtió Donna Ryan, profesora emérita del Centro de Investigación Biomédica de Pennington en Estados Unidos. La nota es de Ángeles Cruz Martínez para el periódico La Jornada y dice que en una conferencia con motivo del Día Mundial de la Obesidad que se celebró ayer, 4 de marzo, Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que el problema del sobrepeso y obesidad que ya estaba en México antes de la pandemia puede estar aumentando a causa del confinamiento. Simón Barquera subrayó la importancia de promover la actividad física y un cambio en la alimentación que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, es abundante en alimentos con muy bajo aporte nutrimental, pero con exceso de calorías. Ryan explicó que a las personas con exceso de peso corporal les va peor si enferman con COVID-19. La obesidad está asociada a otros 200 padecimientos. De entrada, tienen dificultad respiratoria, así como un sistema de defensas deteriorado y una condición inflamatoria crónica. En los hospitales es más difícil para este tipo de enfermos colocarlos boca abajo para tratar de mejorar la función respiratoria. Los médicos también enfrentan complicaciones para tomarles las imágenes de rayo X u otros estudios a causa de la obesidad. Sabes que una de las dificultades grandes, por ejemplo, si por desgracia requieren ser intubados, Javier, sí, no les pueden hacer bien la maniobra para intubarlos porque el cuello es muy corto y muy grueso, entonces también eso incluso puede provocar hasta fracturas de tráquea y cualquier otro problema, ¿no? Así es, Olga Alicia. Y bueno, pues finalmente, la especialista también comentó que las vacunas contra COVID-19 son seguras para toda la población, incluidas las personas que viven con obesidad. Bueno, menos mal que al menos hay una buena noticia para las personas que tienen este problema, bueno, pues hay cosas de obesidad, que es diferente a las personas que tienen sobrepeso. Hay unas que tienen sobreprecio y hay otras que se creen mucho más de lo que vale, ¿no? Pero Javier, sí, en efecto, hay cosas que podemos hacer todos, que sí está en nuestras manos cuidarnos en tanto nos llega la vacuna. Y esa es que no se nos olvide, porque a muchos ya se nos está olvidando las medidas elementales sanitarias. Lavarnos las manos cada vez que salimos a la calle, desinfectar nuestro entorno y, Javier, muy, muy importante, usar el cubrebocas y esto que también es fundamental y que nos serviría para todo en nuestra vida, ¿no? En términos de salud y hasta de estética, cuidar un poquito más la boca, comer menos sí. Simplemente comer mejor. A lo mejor cuidar la boca radica en que pongamos aquí algunos candaditos. Ya existen, existen hilos que se atan, es extremo, pero cuando me lo platicaron no lo creía y existen desde hace muchos años, no me acuerdo cómo le llaman, pero amarran los dientes unos con otros, los dientes de para que la no puedas abrir de arriba la con los de abajo, para que no puedas tragar. Y alguien más trae la llave. Entonces nomás por una pajita que le dicen un popote, ahí están sorbiendo algunos alimentos líquidos, ¿no? Sí, eso es bueno. Qué barbaridad, ¿no es terrible, Javier? O graparse el estómago, por ejemplo. Eso es lo que te iba a comentar, es una evolución del tema de estas operaciones que se hacen en los que primero cortan el estómago, ¿sí? Y después ya en la operación te incluyen unas grapitas y te ponen cosas para que entre menos cantidad de comida. Un estomaguito chiquito. Desafortunadamente muchas veces esas operaciones son
de rebote, dicen, ¿no? Tienen, porque otra vez se vuelve a expandir el estómago. Bueno, en fin. Bueno, Olga, hasta llegar a estómago, a abdomen globoso. fíjate que están Término destacando ahorita el estómago. Están destacando ya como último dato, nada más así también porque ya se comenzó a hacer viral el tema. Tú sabes que el jefe Diego Fernández de Ceballos, sí, ya está ya reingresó incursionando en redes sociales. Y ha sido motivo de varias entrevistas. Con una empresa que es la empresa que contrató Ricardo Anaya. Así es. Trabaja con ella. ¿Cómo se llama la empresa? Híjole, no recuerdo ahorita. Ya sabes que se me olvidan las cosas ya muy fácilmente. Sí, se me fue a mí también. Bueno, ahorita lo que pasa es que, bueno, ok, sale, él mismo propicia que vuelva a ser motivo de noticias a nivel nacional, ¿sí? Vuelve a tener, obviamente, creo que el primer día en que lanzó sus redes sociales a través de esta compañía, logró más de 500,000 ya seguidores ahí permanentes, likes. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. 50,000 seguidores y 500,000 likes. Así es. Bueno, o sea, él se volvió de nueva cuenta porque así lo quiso, o porque alguien le sugirió que así fuera, a sus 80 años de edad, ¿sí? Se volvió otra vez en un tema nacional, en un personaje nacional. Bueno, Andrés Manuel López Obrador reacciona el día de hoy, también en la entrevista matutina, en la mañanera, y se refiere a Salinas al jefe Diego. Al jefe Diego. ¿Sí? Y recuerda lo que hemos estado recordando muchas personas que conocemos de este debate que hubo entre Diego Fernández y Andrés Manuel López Obrador en la campaña del 2000 por la presidencia de la República. Bueno, pues obviamente López Obrador mencionando lo que tiene que decir, ¿no? sobre ese debate. Bueno, hoy, una vez que terminó la conferencia, pues los periodistas, que ya sabe usted que muchos de nosotros nos gusta amarrar navajas, corriendo a preguntarle al jefe Diego, ¿qué opinaba de lo que dijo el presidente? ¿Sí? Y contestó lo siguiente: ni Salinas, ni Carlos Salinas me hizo jamás tanta y tan espontánea publicidad como López Obrador en su mañanera de hoy. ¿Sí? Y también dijo, mejor que siga distraído conmigo y no destrozando al país. Así es. Este tema, Olga, definitivamente va a generar... Es un cínico, Javier, es un cínico, polémica. Es un descarado, es un hombre que los propios panistas saben que estuvo haciendo negocio siempre a la sombra del poder. Es un tipo que aprovechó al Partido Acción Nacional para ocupar cargos de elección desde los cuales conseguía las relaciones y los contactos suficientes para emprender litigios en contra de la nación, en contra del Estado, a favor de empresas fuertes, poderosas, como Jumex, por ejemplo, otras más que en este momento no tengo en mente, pero que tenían problemas, fíjate, muchos de ellos por pagos de impuestos, muchos por otras causas, otros contratos, y como el jefe Diego sabía muy bien que la debilidad estructural del Estado mexicano para defenderse son sus áreas jurídicas, entonces agarraba, aprovechando sus relaciones políticas, agarraba estos contratos como abogado, como litigante, y se lanzaba contra el Estado y llegó a sacar hasta 30,000 millones de pesos del gobierno, es decir, de nosotros, para entregarle a empresas que él les llevaba a ganar sus juicios. Es un cínico descarado que ni en el panismo lo quieren. Te voy a decir, lo que pasa es que en el panismo ahora son muy especiales, porque sí, hasta Calderón, que los trató con la punta del pie, pues ahí lo traen, ¿verdad? Pero el jefe Diego tiene una cola muy, muy larga, de acuerdo con el dicho popular, no debía tener la lengua tan larga teniendo la cola también tan larga. O sea, que lo podrían contratar para que como fuera macaco, monito. Como macaco, sí, lo podrían contratar como macaco. Es un tipo además muy barbaján, muy grosero, un machista, casi un pederasta. Se casó con una muchacha que puede ser su nieta, por razones de edad.
Y en efecto, Javier forma parte de toda una estrategia en la que a mí, no sé, estoy entre que me dé risa y entre que me dé coraje, no sé, porque el tipo piensa que tiene un valor moral, una autoridad moral para dirigirse a los mexicanos, y yo creo que ve el éxito de gente como, por ejemplo, el queridísimo Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, que no tomó un 5 ajeno, un centavo no agarró para orgullo propio, que vivió en la austeridad completa y vive así, y que cada vez que Pepe Mújica habla, se abre un pozo de sabiduría y llega al corazón de los jóvenes. Y se me hace que no sé quién le hizo creer a Diego que podía hacer algo similar, Javier, porque se está dirigiendo fundamentalmente a los jóvenes. Dice que tiene mucho que enseñarle a los jóvenes, no los haga mañosos, por favor. Bueno, esto es lo que yo quiero decir de Diego, pero además Diego Fernández de Ceballos, a quien por cierto le pusieron el jefe en la legislatura cuando gobernaba Salinas de Gortari, porque las órdenes las recibían los priistas, los diputados priistas, la recibían no a través de su líder parlamentario, la recibían a través del líder parlamentario del PAN, que era Diego. Y en sorna, en burla, los priistas le empezaron a decir el jefe, y él piensa que es un elogio, y no, era una manera en que los priistas se referían de cómo este hombre era la correa de transmisión de Salinas de Gortari para someter a su voluntad a priistas y panistas a los acuerdos que quería sacar adelante. Es el hombre que quemó, que gracias a él operó que se quemaran las boletas electorales, que debían ser un documento histórico para demostrar el fraude electoral de 1988 cometido contra el maquío Manuel Cloutier del PAN y contra Cuauhtémoc Cárdenas, que compitió por el Frente Democrático Nacional, después se formó el PRD, por la presidencia de la República. El fraude que cometió Salinas de Gortari, él quemó las pruebas. Sí. Él fue el que operó todo para que fueran quemados. Y nuestro secretario de gobierno aquí en Baja California. Ah, sí es cierto. Amado Rodríguez Lozano. Claro, lo leímos, Javier, en su tiempo en las actas, del Congreso. Ahí están las actas del Congreso. Por el PRI, el operador fue Amador Rodríguez Lozano. Como es un pinacate menor, no llamó la atención, pero esta bestia peluda sí llamó la atención porque era el jefe Diego. Con esa lastre, con esa autoridad moral, quiere ahora llegar a las redes sociales a dictar línea política. Y nada más un dato, Javier, en la entrevista reciente que le hizo a Aristegui Noticias, el pasado 2 de marzo, hace apenas 3 días, precisamente porque se volvió tendencia por meterse a las redes este señor de 80 años, Aristegui Noticias le hace una muy buena entrevista en la que le logra sacar el dato, lo agarró, lo atrapó, ¿verdad? Ya que quiere ser tan transparente, tan claro, pues dinos la historia completa, Diego. Dinos, porque tú estás diciendo que no sabes manejar redes que te ayudan. ¿Quién te ayuda? ¿A quién contrataste para que te manejara las redes sociales? Y así se lo fue llevando hasta que lo hizo decir que contrató a una empresa que se llama Ojiva. Rápidamente el equipo ahí de periodistas de Aristegui Noticias, mientras estaba la entrevista, entró a investigar en las redes, ¿verdad? En internet, y pudieron darse cuenta que esta empresa Ojiva, que maneja las redes de Fernández de Ceballos, obtuvo millones de pesos con Ricardo Anaya. Así es que van en mancuerna también trabajando. Sí, en la campaña ahora, del año de hace 2 años, de 2018. Entonces, cuando fue candidato presidencial. Entonces, ahora que ya anda en anticipada campaña para el 2024, pues ahí va este dueto infernal de nuevo. Pero también, Javier, sacaron el dato de que esta empresa y la mujer que la dirige, ahorita no tengo el nombre, se llama Andrea, nada más recuerdo el nombre, fueron investigados y acusados. Acusados, Javier, en efecto, acusados por fraudes en Guatemala.
en Guatemala se enfrentaron un juicio por esta razón, ¿no? Pues bueno, ese es el personaje que de nueva cuenta vamos a tener que padecer en el transcurso por lavado de este de año. dinero, Javier, no por fraude, lavado de dinero. Okay, sí, Andrea sí. de Anda. Total, este es el personaje, amigos y amigas, con el que vamos a tener que estar conviviendo constantemente, ¿sí? Ya lo estamos haciendo prácticamente desde el lunes que lanzó su red social, y va a estar presente porque forma parte de la misma estrategia que hasta el momento ha fracasado. Ya ha fracasado en su estrategia Va por México y los empresarios que han fundado y han impulsado este nuevo pacto entre los tres partidos, PRI, PAN y PRD, porque simple y sencillamente los empresarios, obviamente empezando por Claudio X González, tanto padre como hijo, que le tienen un odio jarocho tremendo a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno, y lo que lo han estado hostigando prácticamente desde 2006. Bueno, pero en fin. Les digo, ha fracasado tanto que han tenido que recurrir, sus estrategias de guerra sucia han sufrido tan descalabro constante que finalmente pues tienen que recurrir a este tipo de personajes. Pues están echando toda la carne al asador, alguna carrilla muy pellejuda, pero... Así es que ya no hace ni caldo, ¿no? Pero bueno, sí, ahí están. En fin, y esto sin duda alguna va a todavía aumentar el tamaño de la guerra sucia en nuestro país con el tema de las elecciones, sin duda alguna. Por el estilo del precisamente jefe a eso me refiero. Un estilo bravucón, de hacendado porfirista trasnochado. Sí, gandallón, de que te golpeó por aquí, te golpeó por allá, y luego me hago el simpático, ¿no? En fin. Amigos, bueno, esa es la nota también del día. Pero pues al que le guste el baile, que se aguanten los pisotones, porque muchos vamos a recordarle a los mexicanos, sobre todo a los jóvenes a los que él quiere dirigirse, quién es Diego Fernández de Ceballos. Aparte de los chavos, ¿tú crees que se van a estar fijando? Pues se va a dar a conocer, entonces muchos chavos es bueno que conozcan, nos va a dar oportunidad de hablar de nuestra historia reciente, Javier. Muy bien. Amigos, pues con esto terminamos el programa del día de hoy. Hay una transmisión todavía que tenemos más al rato con Servando Pineda, nuestro colaborador y amigo allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua. ¿Sobre qué tema? Híjole, pues en las elecciones, Javier, ya destaparon a los candidatos de Morena, a un panista arrepentido que se metió a Morena, al senador Cruz Pérez Cuellar, para alcalde de Juárez, y a un priista, que tiene gente, tiene arrastre, pero que muchas pugnas intestinas lo han puesto en el ojo del huracán, y se trata de Marco Adán Quesada, que fue ya presidente municipal de Chihuahua y quiere repetir en el cargo, pero ahora por las siglas de Morena, fue por el PRI. Pues eso va a ocurrir a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Baja California, amigos y amigas, de hoy viernes. Muy amable, muchísimas gracias, buen provecho y que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.